la forma en que jugaba, los comentarios que hacía eran diferentes a la de la mayoría, a los de la mayoría de los niños de su época. Tenía un autoconvencimiento emocional y psicológico de lo que ella quería ser y de lo que iba a ser. El ambiente en que nació María Montés en el pueblo era un ambiente de prosperidad. No, cuando ella se iba, recuerda cuando me dice, venga, me voy, pero yo volveré. Lo de ella era su presencia, su belleza, su carácter, no más de ahí. Pero yo creo que María Montés sí dio exactamente lo que tenía que dar y lo que la industria le exigió. Yo creo que María Montés, más que un mito, es un ejemplo. Segura de sí misma, su mejor promotora, muy disciplinada y talentosa. A este tiempo todavía muchos de los aspectos de su carrera han sido insuperables. Durante la Segunda Guerra Mundial, los grandes estudios de la meca del cine se concentraron en hacer películas que pudieran servir más que como entretenimiento, como ruta de escape a la realidad que se vivía en ese tiempo. The Universal Pictures no fue la excepción. Entre los actores de su plantilla se encontraba una recién llegada que destacaba por su imagen exótica, muy apropiada para el tipo de cine que debían impulsar. Es así como la dominicana María África Gracia Vidal, con el nombre de María Montés, fue convertida en la fantasía de los soldados que combatían en las trincheras. Pero detrás de la ilusión había algo más. Bellísima, con un origen envuelto en el misterio, temperamental y atrevida, de ser solo una evasión momentánea, María Montés pasó a ser aclamada por el gran público, a pesar de no contar con el favor de la crítica. Aún después de muerta, María Montés ha logrado mantener su estatus de leyenda y se ha convertido en un paradigma para muchos artistas latinos que transitan su mismo camino. ¿Qué tenía esta mujer que la hacía especial? ¿Por qué se distinguía de los demás? Aquellos que han seguido de cerca sus pasos nos cuentan cómo se construyó el mito en torno a María Montés. Nadie en su familia, en su vecindario, entre sus amigos, le habló a María África de cine. Ella fue la primera que habló de cine y de que quería algún día iniciar una carrera cinematográfica. La señora Margarita Vicens y su esposo, el embajador Manuel Morales Lama, se han ocupado durante años y con mucho rigor de recoger la auténtica historia de María Montés. El padre de Margarita, Juan Bautista Vicens Coll, y sus hermanas Soledad, María y Margarita, compartieron su infancia en Barahona con María África Gracia Vidal y los hermanos de esta. Margarita creció escuchando anécdotas e historias de esa época, aunque para entonces ya era poco lo que se recordaba de esta actriz en la República Dominicana. Sabiendo que María Montés merecía el reconocimiento de sus conciudadanos, Margarita se decidió a investigar la vida de la otrora famosa artista y amiga de la infancia de sus mayores. Para muchos barahoneros, Margarita fue a desempolvar de sus memorias los recuerdos que guardaban de María Montés. Muy pronto, Margarita se dio cuenta que los datos sobre María África que les proporcionaban sus fuentes no coincidían con lo que leía en revistas y periódicos internacionales acerca de los inicios de María Montés. Los currículums oficiales de la actriz decían que era 8 años más joven, que había estudiado en un convento canario y que era hija de un cónsul español de ascendencia noble.
Parecían dos personas distintas. Eso también complicaría mucho la investigación, porque en realidad ella nació en Barahona y no salió de Barahona hasta que no se casa con el señor Mafiter. Vicens descubrió que a su llegada a Hollywood, María África se había fabricado una historia a la medida, como su famoso vestuario. Porque había la moda, había la creencia entre los artistas de que había que embellecer la versión real de la vida de esas personalidades, porque eso era una cosa que aumentaba la admiración de los cinéfilos. Bueno, y ella, muy a tono con esa costumbre, ella dijo muchas cosas que no eran ciertas. Eran los vestigios de una leyenda. Ahora había que hallar los cimientos. Tuve la oportunidad de viajar a Canarias en compañía de mi esposo, y entonces yo tengo una certificación de la diócesis de allá, del archivo de Canarias, donde dice que no hubo un convento con ese nombre en la época en que ella dijo que había estudiado. Hubiera sido muy diferente la versión si ella hubiera salido a estudiar a Canarias, como dijo, en un convento. A partir de 1976, Margarita Vicens de Morales emprende una cuidadosa investigación sobre el verdadero origen de María Montés. En el transcurso, publicó una serie de reportajes periodísticos, tanto en la República Dominicana como en medios extranjeros, pero el resultado de su esfuerzo se recoge en este libro, María Montés, su vida. La obra se considera el documento más confiable como fuente de investigación sobre la vida de María Montés. Ella valoró mucho llevar ese nombre, y además ese cruce racial en ella configuró una identidad racial de la que ella se sentía orgullosa, no exactamente de su belleza, sino de la identidad que ella encarnaba en su sangre. El curador, consultor de artes visuales y crítico de arte Abil Peralta Agüero posee una larga y sólida trayectoria profesional. Está considerado como un especialista de proyección internacional. Motivado en primera instancia por el primer centenario del nacimiento de María Montés, quiso escribir algo diferente sobre la actriz y escogió la leyenda en torno a esta por ser un tema curioso y fascinante. Estuve leyendo la historia de María Montés, analizando su comportamiento desde la niñez, desde los 7 años, y viendo cómo llegó a conquistar el mundo de la época, el mundo global de la época, que abarcaba Estados Unidos y Europa, y mirando cómo en cada paso habían elementos que señalaban como una especie de calendario interior de ella para ser lo que finalmente fue. Cuando ahondé en la investigación, descubrí cosas maravillosas. Primero, que de niña ella creaba escenarios teatrales en su pueblo natal de Barahona. En segundo lugar, que no optó ya cuando tenía cierta madurez por irse del lado de la formación tradicional, la universidad, la escuela, sino que tenía una fijación de ser una gran actriz, una estrella de cine. Ella es la segunda de 10 hermanos y su vida transcurre normalmente como la de cualquier niño de esa época. Jugaba béisbol con sus hermanos, ayudaba a su mamá a cuidar a sus hermanos más pequeños, pero también hablaba de algo que ninguno de sus hermanos, ni nadie en el pueblo, ni ningún niño se le ocurría mencionar. Ella hablaba de que quería ser artista de cine. Y que la gente la relajaba y decía que ella estaba loca porque soñaba con hacer artista. La señora María Teresa Gracia Román es hija de Joaquín, hermano de María Montés. Fue la primera sobrina que le nació a la actriz y una de las nietas que más unida estuvo a su abuela paterna, con quien vivió durante años en Barahona. Mantiene frescos los recuerdos y las anécdotas que la abuela le contaba sobre la niñez de su famosa tía.
Jovencita, yo decía que yo iba a ser artista de cine, y se ponía fuera en las palmeras y hacía su obra teatral, porque yo decía que ella era artista de cine. Decía, ay, yo soy artista. Y le decíamos, sí, porque tú prives de artista. Dice, sí, yo soy artista, porque era como tan presumida que nosotros nos reíamos de ella. La señora Bélgica Curie conoció a María África durante su niñez. La mente de doña Bélgica guarda el recuerdo de una jovencita alegre y poseedora de un carácter especial y una visión privilegiada. Mira, mamá, mira, se ríen de mí. Dice, no le das caso, sigue así, mamá. Pues te cuento algo jocoso, que me dicen que como mi abuela era una persona muy trabajadora y María siempre fue una mujer con mucho ímpetu, con mucha visión, pues ellos los dos todos los días se sentaban a aprenderse una palabra en inglés. Dominic Fuentes es sobrina nieta de María Montés, hija de María Isabel Gracia, la hija de Aquilino, el hermano mayor de la diva y el que estuvo más cerca de ella por su carácter y sentido de la responsabilidad. O sea que en esa época, y mucho más en Barahona, jamás tú ibas a decir que van a haber clases por todos los lados de inglés como lo hay ahora, que hasta domicilio te dan la clase, jamás, en esa época no era así. Entonces ellos decidían de forma autodidacta de aprender todos los días el idioma inglés. Ella se hacía mi Tony, porque ella vestía de europeo sin haber ido a Europa, nada más viéndola por las revistas pocas que llegaban a gente que tenía facilidad para tenerla. Entonces a ella le gustaba todas esas cosas, se hacía su sombrero, se hacía todas esas plumas que se usaban, porque ella decía que ella iba a ser artista. La salve de monte adentro, yo la llevo en mi corazón, como el dulce de la caña. El ambiente en que nació María Montés en el pueblo era un ambiente de prosperidad, lógicamente ubicándonos en el contexto histórico de una aldea. En esta aldea habitaban unas 10.000 personas y uno de los crecimientos más acentuados desde que se fundó Barahona fue justamente lo que se produjeron en las 2 primeras décadas de 1920. Oscar López Reyes es periodista, escritor e historiador nativo de Barahona. Sus numerosas obras relativas al desarrollo histórico y cultural de su pueblo lo convierten en el profesional idóneo para recrearnos el ambiente que recibió a María África a la hora de su nacimiento en 1912 en Barahona, un pueblo ubicado en la región sur de la República Dominicana que fue fundado en 1802, pero que debió esperar 80 años para ser convertido en distrito marítimo y luego, hasta el 1907, para ser elevado a provincia. El pueblo de Barahona cuenta con una envidiable posición geográfica e, igual que María África, posee una impresionante belleza. María Montés nació en 1912 y un año después, en 1913, Barahona fue convertida en capital de provincia por el padre Adolfo Alejandro Noel, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien fue reclamado como presidente de la República por las distintas fuerzas, sobre todo por los horacistas, jimenistas y belaquistas, que estaban en una confrontación armada feroz. El sacerdote, dentro de su gran preocupación, enfermó del sistema nervioso. Sus médicos les recomendaron que guardara reposo en un pueblo aislado, distante de la capital dominicana, donde esos grupos armados no pudieran ir a perturbarlo. Barahona, con su aire limpio y su mar azul, llegó entonces a la memoria de Monseñor Noel. Hacía solo semanas que había celebrado la misa dominical en el destartalado templo de la Santa Cruz
junto a su entrañable amigo, párroco de esa localidad, Miguel Domingo Fuertes Lorén, y el padre Joaquín Gómez. Donde el amor más bonito el presidente Monseñor Noel no dudó en trasladarse a Barahona en búsqueda de la ansiada salud. Es así como Barahona, durante 31 días, sería la sede oficial del gobierno de la República Dominicana, contando a partir del 26 de febrero de 1913. En Barahona siguió sus padecimientos porque hasta allá, por la vía marítima, llegaban los reclamos, las quejas, las protestas y las presiones. La alternativa final que decidió el padre Noel fue presentar renuncia como presidente de la República y trasladarse a España. Para los analistas históricos, esta renuncia de Monseñor Noel significó la continuación de la Guerra Civil, lo que desembocó en la primera intervención militar de Estados Unidos a República Dominicana en 1916 en el marco de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en Barahona se originó un desarrollo económico inusitado, gracias a la instalación del Ingenio Barahona en 1918. Porque esto trajo como resultado un proceso emigratorio de otras ciudades y de otros pueblos cercanos, de comunidades extranjeras, sobre todo del Caribe. Este ambiente de prosperidad favoreció el crecimiento del negocio de don Isidoro Gracia García, el padre de María África, quien exportaba madera preciosa. Don Isidoro, un señor muy respetuoso, muy decente, un hombre muy cosa y hermoso, español. Ella decía, mi papá es español, pero él siempre tenía su dinero. Muy bien. Antonio Pérez Arnay, escritor nacido en la isla de Tenerife, en las Canarias, publicó en 1995 su libro María Montés, la reina del Technicolor, con introducción de Terence Simoich y editado con el apoyo de la Filmoteca Canaria. La obra, que es más una novela que una biografía, incluye una particular historia sobre la familia canaria de María Montés. Isidoro Gracia García, padre de María Montés, nació el 3 de abril de 1873 en el pueblo de Garafia, en la isla La Palma de Canarias. Fue el segundo hijo de Joaquín Gracia Anadón y María Antonia García Martín, quienes tuvieron además a Joaquín, Aquilino, Gaudencia y Tomasa. Pérez Arnay afirma que el padre, siendo muy joven, alcanzó cierta fortuna en Cuba, pero que luego pasó 18 años en la cárcel en España, acusado injustamente de haber incendiado la oficina donde trabajaba, supuestamente para ocultar un desfalco. Nunca pudo probar su inocencia. Que al salir de la cárcel, pobre y enfermo, pidió a sus hijos mayores que buscaran fortuna en Cuba, donde él todavía conservaba algunos amigos. Se sabe que los hermanos Gracia García viajaron al Caribe y que estuvieron un tiempo en Cuba, pero que al poco tiempo se trasladaron a Enriquillo, en República Dominicana. Isidoro se estableció definitivamente allí y se dedicó a la exportación de madera. Más adelante se trasladó a Barahona con la vanileja Regla Teresa Vidal Recio, con quien procreó 10 hijos y eventualmente se casó. Estas letras patentes, publicadas en el libro de Margarita Vicens de Morales, certifican que el 19 de marzo de 1921, Isidoro Gracia García fue autorizado por el gobierno militar de República Dominicana para ejercer como vicecónsul honorario de España en Barahona, cargo que le había concedido el ministro de Estado de Su Majestad, el Rey de España. Este es el origen de la idea difundida por la propia María Montés de que su familia española era de ascendencia noble y que su padre fue cónsul en República Dominicana y otros lugares. El impacto entre los españoles fue tan grande que no entendían cómo aquella niña
se inventaba historias diciendo que sus padres que ella era una descendencia noble, siendo toda una fantasía creada por ella como parte de su recurso muy sabio interior de constituirse a sí misma en mito. La primera aparición en público de María Montés de la que se tenga prueba tuvo lugar la tarde del 9 de junio de 1926, cuando fue elegida para decir las palabras de bienvenida al nuevo cura párroco Joaquín María Andújar en la recién reconstruida iglesia de Barahona, con la presencia del expresidente arzobispo Noel. El cura venía a sustituir al padre Fuerte Lorén, que había fallecido 3 meses antes, el 3 de abril de 1926, sin ver terminada su obra. La foto muestra a una jovencita de gran porte y con el atisbo de una personalidad y un carácter que la convertirían años después en una leyenda. Entre las muchas cualidades que se le atribuyen a María Montés, se habla de su particular visión de futuro. Envueltas en el mito están las supuestas largas caminatas por la playa y las dietas que hacía la joven María África en un tiempo donde no se hablaba ni de estrés ni de vida sana. A esta parte pertenece la anécdota que le contaba su madre a David Vicente Vidal Matos, primo hermano de María Montés. María le gustaba para proteger, porque tenía un cutis muy bonito, a veces que era la forma de ella proteger su piel y su cutis, que ella se bañaba le pedía a mi papá y a mi mamá que le ordenaran las burras, que había muchas burras allá, en mi casa había muchas burras, había un portero especial para los burros, aparte de las vacas y las cosas, para ella bañarse con la leche de las burras, y luego se daba un baño con jabón de olor. Eso me lo contaban él. Estas anécdotas pueden ser solo parte del mito en torno a María Montés, pero todo apunta a una persona que tenía un objetivo trazado y todas sus fuerzas enfocadas en cumplirlo. Ella misma va tratando de buscar la manera, sin que nadie le diga, de acercarse al mundo del cine. ¿Cómo lo hace? Pues va al único cine que hay en Barahona, el Cine Unión, y también ella se interesa muchísimo en el estudio del inglés porque sabe que va a ser importantísimo para su futuro, según lo que a ella le interesa, que es ser artista de cine. Hay una cosa muy importante que es fundamental y es que se relaciona con los hijos de los funcionarios del ingenio de Barahona, que la mayoría son norteamericanos, y estos muchachos le prestan a ella los fans magazines, y así ella se mantiene con esa ilusión de algún día poder iniciar esa carrera cinematográfica. La vida cultural de Barahona durante los primeros años del siglo pasado era limitada como en casi todo el país. El Teatro Unión fue el primer cine que se instaló en el pueblo. Fundado el 15 de octubre de 1920, gracias a la iniciativa, entre otros, de William Garniss, un inversionista de gran visión que abrió otro cine, El Ideal, en 1921. En estos centros culturales debe haber visto María África sus primeras imágenes en celuloide. La primera película con sonido que se exhibió en Barahona fue Criminal Code, el 30 de junio de 1932, año en el que William McPheeters conoció y se enamoró de María África. Ya en 1932, ella más o menos cercano a esa fecha, comienza su acercamiento hacia un señor que es el gerente del First National City Bank of New York en Barahona. Uno de los elementos de mayor importancia en el mito de María Montés, sin dudas lo constituye su primer matrimonio. Son muchas las fuentes que citan versiones muy distintas de este hecho. Antonio Pérez Arnay, en su libro María Montés, la reina del Technicolor, cuenta que el padre de María África la internó en un convento en Canarias para evitar que terminara casándose con un solterón de 50 años del que supuestamente se había enamorado.
De su lado, Pablo Clase hijo, en su libro Mujer y Estrella, cita la versión de la obra The Glamour Girls, que cuenta cómo antes de contraer matrimonio con McPheeters, María África había viajado por varias ciudades de Europa donde aprendió a hablar francés, inglés e italiano, que había vivido en Belfast, donde hizo teatro y que contó con el permiso de su padre para casarse con McPheeters, con quien vivió una vida aburrida en Europa, de la que se cansó finalmente. La versión de Margarita Vicens de Morales es la que cuenta con mayor crédito. Relata que a pesar de las diferencias de edades y de idiosincrasias, McPheeters y María África se atrajeron mutuamente, que se casaron cuando ella cumplió los 20 años por poder y que su padre la acompañó a Puerto Rico, a donde el banquero había sido trasladado. La versión de los familiares y amigos cercanos de María África aporta nuevos datos y una visión diferente. McPheeters la conoció como a los 19 años. Sí, y ellos se casaron antes de que María cumplir 20. Me contaba mi hermano que Mr. McPheeters, que trabajaba aquí en el ingenio cuando los americanos, cuando estaba enamorado de ella, de que estaba locamente enamorado de ella, que tenía un avioncito. Entonces buscaba a mi hermano para montar un avión y pasarle vuelos rasantes a la casa donde vivía María Montes. Eso es verídico. Mr. McPheeters, un americano, un señor muy respetuoso, era buen mozo, tú sabes. Y ella decía, mira, ese es Mr. McPheeters, ese va a ser mi esposo. Digo, sí, tú te salvaste con tu americano. Bueno, ella lo quería, pero no era que estaba enamorada de amor con él. Era una conveniencia de ella, pues. Aunque ella no se lo iba a decir a nadie, pero eso fue así. Mira que a ella le gustaba mucho esa canción. Cuando las brisas del invierno se cuelan por mi ventanita. Y ella sí así brincaba y bailaba como que estaba bailando el baile. Y me decía, yo le canto a Mr. McPheeters, yo le canto así, Bélgica. Ay, a él le encanta verme cantar. Él la miraba y se reía. ¿Me entiendes? Esa canción, y ella conocía tilín, tilín, y le cantaba así a él, y bailaba con los pies, tilín, tilín, y las manitos, y nosotros la paríamos, porque a ella le gustaba que le hicieran como grupo. Siempre fue así, señores. Tan buena muchacha. María y McPheeters se casaron en Barahona. Ella vivía en la casa de los Andújar. Me parece que sí, una casa de unos padres, uno de mi tía. Vivió mucho tiempo en Barahona. Ella aprendió inglés con su... Yo ya había aprendido inglés, entonces ella hablaba mucho en inglés porque tenía... En el Batey vivía mucha gente americana, que eran amigos de ellos, hacía mucho party, muchas cosas. Ella se relacionó bien con sus americanos, porque ese era el núcleo que su esposo frecuentaba. La nueva señora McPheeters se revela como una perfecta anfitriona, aficionada a preparar platos de la alta cocina que servía a sus frecuentes invitados y que luego le enseñaba a prepararlos a su madre, quien vivía muy cerca de ella. Esta convivencia pacífica se vio alterada la noche que su padre se sintió mal repentinamente. Sus hermanas solteras estaban en el pueblo en una fiesta junto a sus hermanos y María África, avisada por su madre, fue a buscar al médico. Pero cuando ella trajo el médico, ya él estaba muerto, entonces mi tía tuvo que ir a donde estaban las otras y los hermanos para decirle que su papá se murió. Entonces de ahí en adelante, Isidorito tomó las riendas de la madera, pero después, tú sabes, los varones como son, que se descuida, a la hora del trago. Según la versión familiar, después de la muerte del padre en 1933, María África y su marido vivieron un año más en Barahona y luego se trasladaron a San Pedro de Macorís. Estando allí, la pareja recibió la visita de unos amigos de Mr. McPheeters. Esta visita sería trascendental para el futuro de María África. Como la conocieron a ella, la invitaron para que ella fuera para Estados Unidos. Él le pidió un permiso a él le dijo que no había ningún inconveniente. Tú sabes que habrán hecho
sacarle su visa, porque yo antes nunca oí que tenía residencia ni nada de eso. Nada más que sacó su visa y se fue para afuera a visitar muchos sitios. Después de tocar el puerto de Nueva York, ella se quedó ahí, pero buscó después un empleo y trabajó unos 2 o 3 meses. Entonces después ella regresó a San Pedro. Cuando vino a San Pedro, cogió para Barahona y ahí fue que le dijo a mi abuela que ella se iba a divorciar. Y mi abuelita puso el grito al cielo, porque mi abuelita no quería que ella se divorciara. La razón más difundida que se señala para la separación de la pareja es el deseo de María África de viajar a Estados Unidos para convertirse en una estrella de Hollywood, lo que eventualmente sucedió, pero su sobrina María Teresa Gracia Román aporta un elemento nuevo a esta parte de la historia. Le contó a Tío Quilino por qué ella se quería divorciar como Fite. Porque él no daba hijos. Entonces mi abuelita no quería comprender eso. Y él le dijo, sí, déjala mamá, porque ella es la que sabe, ella necesita tener su hijo. Ahí cuando sea, pero va a tener que tener su hijo, no puede estar todo el tiempo esclavizada con una persona que no vaya a darle hijos. Entonces de ahí fue que ellos se divorciaron, ella se quedó por allá, y entonces después sí él pidió su traslado a Puerto Rico. Se sabe con certeza que McPheeters se resistió durante años a dar por terminado el matrimonio, porque aunque sabía que no era el amor de la vida de su esposa, no se resignaba a perderla. Ella contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con el actor francés Jean-Pierre Moon en 1943. McPheeters, en cambio, permaneció soltero el resto de su vida. Cuando ella se iba a casar con Jean-Pierre, ella le mandó una invitación a Mr. McPheeters. Entonces, él sí la felicitó. Y después cuando nació su hija, el primer telegrama que llegó fue el de Mr. McPheeters. Otro detalle claro es que María Montés mantuvo siempre un sentimiento de agradecimiento hacia su primer esposo. Cuando él se encontró en una situación económica difícil, ella no dudó en tenderle su mano, tanto en Puerto Rico como en Panamá, donde finalmente falleció en una residencia para ancianos. Porque fue que le dio el primer escalón para subir, entonces tenía que verlo. Desde la perspectiva del mito creado en torno a su figura, María Montés simboliza a la mujer excepcionalmente bella, exótica y seductora, que como Sherezade mantiene hipnotizado a su amante. Pero desde una perspectiva más cercana, otro mito de dimensión cultural toma forma, el que define al latino, la latina que triunfa en tierras extranjeras sin olvidar sus raíces. Es el 3 de julio de 1939. María África Gracia Vidal llega a la ciudad de Nueva York como Mary McPheeters, todavía casada y con el único objetivo de convertirse en actriz de cine. Cuando ella llega a Estados Unidos, en un mundo tan difícil para escalar posiciones en esa época, lo que eran las escalas globales eran impenetrables. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella utilizó un recurso que la psicología ha estudiado muy bien, que es el recurso de la provocación. El recurso de la provocación es la capacidad de crear acciones individuales que provoquen respuestas colectivas. Porque mi tía llegó donde llegó, no nada más porque era bella, era inteligentísima. María Montés Gracia Fiallo es hija de Isidoro Gracia Vidal, el hermano mayor de María Montés. No solo recibió al nacer el mismo nombre de su famosa tía, sino que por un tiempo y sin proponérselo, también siguió sus pasos en la gran pantalla. Hizo varias películas en Europa, pero contrario a María Montés, a ella no le llamaba mucho la atención el mundo del cine y pronto abandonó este arte para labrarse una interesante carrera en el teatro de Inglaterra. Ella llamaba la atención donde quiera que ella se aparecía, porque era bella y era alta y además vestía muy bien y tenía los mejores sombreros de la época. Asesorada por las personas que había conocido y guiándose de su propio instinto, Mary McPheeters inició una campaña destinada a atraer la atención de algún buscador de talento
de los muchos que merodeaban en el Nueva York de la época. Uno de los primeros pasos que ella da es contratar 2 diseñadoras porque ella necesita que le hagan ropa espectacular para aparecer, según una costumbre de la época, en los centros nocturnos más populares, donde la colonia del cine y muchos otros jóvenes se daban cita todas las noches. Tiene éxito porque comienza a aparecer en la prensa. Y así hasta que un famoso pintor la descubre en la prensa. McLellan Berkeley nació en San Luis en 1891. Durante la Primera Guerra Mundial obtuvo el premio del Comité Nacional de Preparación por su cartel de Llenar el Vacío en 1917. Alcanzó gran fama en la década del 30 pintando carteles de películas para los estudios de Hollywood. Entre 1938 y 1942 diseñó camuflaje para los aviones de combate y carteles de reclutamiento para la Armada de los Estados Unidos. Este artista fue uno de los primeros en notar las cualidades extraordinarias que poseía la futura estrella y de inmediato le propuso que posara para él. La obra de McLellan Berkeley descubrió para el público un prototipo de la mujer cosmopolita, con características faciales que no remitían a ninguna nacionalidad específica. Gracias al éxito de este cuadro, Mary McPheeters inició una próspera carrera como modelo, pero no era lo que ella buscaba. Ella recibe muchas propuestas para modelar, pero las rehúsa. Ella dice que lo que quería era el cine. Cuando ya casi hace un año de que se encuentra ahí en New York, entonces todavía sin obtener el contrato, se dirige donde el propietario del nightclub Monte Carlo, Faith Ferry, y le dice que por favor que le ayude, y entonces él es quien le consigue el agente. Resulta que al mismo tiempo que da ese paso, surge un buscador de talentos de la Universal Pictures que trabajaba para Joe Pasternak, un famoso productor. Inmediatamente ese señor le hace una oferta a la gente sin que se haya materializado el contrato con la RKO. Le ofreció $150 semanales, el pago del viaje a Hollywood y otras prestaciones. Entonces, inmediatamente la gente aceptó y ella llega a Hollywood en julio de 1940. El estudio que contrató a Mary McPheeters, la Universal Pictures, contaba en ese momento con figuras de la talla de Marlene Dietrich, Lore Diane, Carol Bruce, Dorothy Dorel, Virginia Bruce y Gloria Jean, entre otras luminarias. Ella no era más que una aprendiz de actriz, pero con un enfoque muy particular de sí misma. Acepté el contrato porque la Universal carecía de complemento de estrellas glamorosas. En ella no fue casual, fue casi un designio establecido por ella desde que tenía 8 o 9 años. Denme solo 3 meses. Yo he leído cómo los artistas utilizan la publicidad y he estudiado la forma de promocionarme. Mary McPheeters, en su nueva situación de actriz de Hollywood, no solo cambió de nombre, se reinventó por completo. Su biógrafa Margarita Vicens de Morales contactó con la persona en Barahona que le proporcionó una nueva acta de nacimiento a María África, donde ponía que había nacido en 1920 en lugar de 1912. Nos dijo que lo había hecho porque ella se lo había pedido. O sea, le dio un acta de nacimiento que no era la real. O sea, que decía que ella había nacido en el 1920 y por tanto que tenía 8 años menos de lo que en realidad tenía. Que ya ella tenía 28 para ese entonces. Ella sentía que ella tenía un talento artístico que
necesitaba externarlo y que podía llevar ese talento a cualquier otro lugar en el mundo donde realmente existiera una cámara que lo pudiera captar. Y ella, igual que todos los demás, empezó haciendo pininos, o sea, papelitos. Pero poco a poco se fue afirmando como actriz principal. ¿Por qué? Porque los norteamericanos de Hollywood querían o necesitaban encontrar personas que fueran de un tipo más exótico, porque rubias y morochas las tienen ellos por centenares en el cine, y la pueden, se pitan y vienen 2 docenas. Entonces ella era bonita, muy bonita, y era también una personalidad diferente a las comunes y corrientes norteamericanas, buena o mala. Estamos hablando los años 40, donde los estudios se estaban abocando a producir películas de aventura, de escapismo, propio de un periodo bélico, que era la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que hay que tener en cuenta, hasta dónde llegaba María África Vidal, esa joven pueblerina que llega a Hollywood, y cuando adopta el nombre de María Montez en honor a una bailarina llamada Lola Montez. Elisa Rosana Gilbert, mejor conocida como Lola Montez, fue quien inspiró a Mary McPheeters en la elección de su nombre artístico. Nacida el 17 de febrero de 1821 en Irlanda, fue una célebre actriz y bailarina exótica. Conocida como cortesana y amante de Luis I de Baviera, murió el 17 de enero de 1861 en Nueva York, Estados Unidos, a la misma edad que murió María Montez, 39 años. De la película Arabian Nights es cuando María Montez se convierte en la reina del Technicolor por lo bien que luce con la novedosa técnica que todavía se estaba perfeccionando. Que es, de manera simple, es la llegada del cine color. El Technicolor fue uno de los tantos intentos del cine para reproducir en color. Walt Disney lo utilizó por primera vez en Sinfonías Tontas en 1932. El proceso del Technicolor transfería los tonos cyan, magenta y amarillos a la copia definitiva, dándole un aspecto bastante real a la imagen proyectada. Que resulta que en ese momento se está viviendo la época, la denominada etapa del CinemaScope y del Technicolor, pero al mismo tiempo está ocurriendo una guerra, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial convirtió a los grandes estudios de cine de Hollywood en centros de propaganda bélica. Los más destacados directores de la época empuñaron las cámaras y apuntaron a los puntos estratégicos que podían conquistar a las masas: el sentimiento patriótico y la lucha entre buenos y malos. Títulos como La señora Miniver de William Wyler, la serie de Frank Capra, Navy de John Ford, hecha en Technicolor, Sabotaje y otras películas filmadas por Alfred Hitchcock en ese periodo, entre otras destacadas producciones, coparon las pantallas grandes mientras los países afectados por el conflicto subsistían bajo el ataque de las bombas y las metrallas. En Inglaterra y la Unión Soviética, el período propició el desarrollo del cine documental, pero en Estados Unidos, los temas preponderantes aparte de la guerra fueron la fantasía y las aventuras en tierras exóticas, donde María Montez vino a encajar perfectamente. He came to us by chance before we were sold into slavery. I would swear I had seen this man before. De ahí en adelante fue todo coser y cantar, porque ella la siguieron buscando, pero siempre para hacer películas que se desarrollaban no en Estados Unidos, sino en Tahití, en Indonesia, en la India, en cualquier sitio que fuera un lugar extraño a la modo de vivir norteamericano.
Quizás le vino demasiado rápido su incursión dentro del cine, que no tuvo tiempo de forjarse como una verdadera actriz dramática y empezó a insertarse rápidamente dentro del tipo de película que la Universal quería explotar con ella. Pero al mismo tiempo esa película, con ese género, el llamado género de aventura y fantasía, que también se le llama escapismo, se convierte en una forma de evadir las calamidades de la guerra para el gran público, en una época en que el cine era el entretenimiento por excelencia. Si hoy día existe para los norteamericanos Marilyn Monroe, en su momento era María Montez. She cries for obedience to her laws, for more human sacrifices. 200 will walk the 1,000 steps into the fire of everlasting life. Es la reina del Technicolor, es una de las figuras latinas más respetadas y admiradas. Es una mujer que su belleza exótica impresiona. Le llaman la sirena de Hollywood. Su impacto fue tan grande en el seno de la sociedad norteamericana que en el periodo de la guerra a las tropas norteamericanas, el entretenimiento que llevaban a las tropas eran los calendarios que se publicaban con sus fotografías. En pleno Hollywood de los años 40, María Montez se reveló como una estratega de grandes recursos. Diseñó su propia táctica de publicidad, fundó su propio club de admiradores y se convirtió en la fuente más sustanciosa de novedades para los periodistas de cine y farándula cuando les escaseaban las noticias frescas. Su fuerte carácter y su propia concepción de ella misma llevaron a María Montez a hacer exigencias y demandas únicas en un mundo donde los dueños de los grandes estudios eran considerados monstruos sagrados y su palabra era la ley. El 13 de julio de 1943, María Montez contrajo matrimonio con Jean-Pierre Mont, un conocido actor parisino contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer que pertenecía al ejército francés. Su boda, su vida diaria y el nacimiento de su hija Tina Aumont fue convertida por la prensa y por la propia actriz en un verdadero cuento de hadas que le añadió sabor y color al mito María Montez. No solo ella fue construyendo un mito, sino también fue ampliando ese concepto a leyenda. Precisamente por eso surge la idea de condecorarla, porque los dominicanos aquí, que estaban agrupados en la Unión de Artistas Nacionales, consideran que esta dominicana está poniendo a nuestro país en alto en el extranjero y que se merecía una condecoración. Y por eso es que se le dan dos condecoraciones, la Orden de Juan Pablo Duarte y la Orden de Trujillo. Trujillo la invita para ser condecorada aquí, pero como ella estaba filmando una película, entonces él envía a su hija Flor de Oro para que la condecore. María Montez ejercía una fascinación especial sobre los demás. Por ejemplo, en 1944 fue promocionada como embajadora de buena voluntad de los países latinoamericanos ante los Estados Unidos. La diva también era considerada por muchos como un icono de la vida glamorosa del Hollywood de su época. Prueba de ello es que en 1975, los prestigiosos autores de temas cinematográficos James Robert Perich y Don E. Stinky, autores de la obra The Glamour Girls, la eligieron como una de las rutilantes estrellas de Hollywood que tenían el glamour como rasgo sobresaliente de su personalidad, entre nombres como Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Kim Novak, Joan Bennett o Merle Oberon. Tanto sus matrimonios, como sus relaciones familiares, como sus relaciones con los presidentes norteamericanos, eran regidas de manera racional por ella. Yo creo que el mito de María Montez, si lo podemos hablar como mito hoy en día, yo creo que tiene que ver mucho tanto con la voluntad de ella de convertirse en ese mito, pero también hay que verlo mucho con lo que se construyó de ella, a base de estrategia de mercadeo, a base de publicidad. Fíjate que María Montez entra dentro de lo que era el Star System
en esa época, que era un sistema que manejaba las estrellas, que era por parte de los grandes estudios, que le manejaba todo, le manejaba tanto la vida profesional como la vida personal de esa estrella. Entonces, yo creo que María Montez hay parte y parte de lo que manejaba el Star System y parte de lo que ella proporcionó precisamente para forjar ese mito que hoy es María Montez. You are not happy tonight, are you, Audrey? Entonces empieza a ver a la gente películas de piratas y cuando viene a ver a la gente dice, ay ya, qué tanto pirata. Y entonces las películas exóticas de ella en esos panoramas de la India, de Arabia, de Tahití, de Hawái, se fueron gastando. Y entonces empezaron a llamarla menos. Ella aprovechó esa circunstancia para irse con Jean-Pierre Aumont a trabajar a Europa. Maria Montez, motion picture star, is welcomed at Le Bourget Field by her husband, Jean-Pierre Aumont, as she arrives in Paris for an extended tour of his native land. Ya en su etapa europea, vemos ya a una María Montez tratando de convertirse ya en una actriz dramática. Por eso películas como Retrato de un asesino, Ladrón de Venecia, que según los críticos plantean que es la mejor película protagonizada por María Montez. Ella lo mejorcito que hizo como actriz fue lo que hizo en Francia, ayudada tal vez por su esposo Jean-Pierre Aumont. Y hizo sus papelitos más o menos bien, pero repito, normalmente lo de ella era su presencia, su belleza, su carácter, no más de ahí. Estaba en la Casa Blanca junto a el presidente Roosevelt y la mejor amiga de Eleanor Roosevelt, que no digo yo que no sabía, tenía mucho talento. Celines Toribio es comunicadora, actriz, productora cinematográfica y empresaria. Luego de desarrollar una brillante carrera en Nueva York, decidió abandonarlo todo para trasladarse a Los Ángeles, donde se propuso encarnar a María Montez en una película producida por ella misma. Aunque este proyecto suponía comenzar desde cero, ella asegura que siguiendo los pasos de María Montez y tomándola como paradigma, pudo lograrlo. Tenía una combinación de talentos: venderse, actuar, saber utilizar su belleza física y el arte de las relaciones públicas. Como parte del mito María Montez está la supuesta falta de talento histriónico de la actriz, aunque en realidad el rasgo más sobresaliente de ella, después de su belleza, fue su gran inteligencia. A pesar de no haber completado su educación formal, María Montez incursionó con éxito en la literatura, donde cultivó varios géneros e incluso ganó premios. Sus primeras poesías fueron publicadas en la revista nacional Páginas Vanilejas. Entre sus escritos se cuentan Forever is a Long Time, Hollywood Wolf I Have Tamed y Reunion in Lilith. Su poema Crepúsculo se publicó en la revista latinoamericana Bao Ryu y ganó un premio de la Asociación de Escritores The Manuscripters en 1942. También escribió canciones de las que se conocen títulos como Doliente y Midnight Memories. Y gracias a su dominio de varios idiomas, publicó artículos periodísticos en muchas capitales del mundo. En Europa fue donde encontró mayor oportunidad para desarrollarse. En Francia incursionó en el teatro de manos de su marido, quien era un destacado dramaturgo, escritor y actor. Su debut fue en la obra La Isla Feliz, que Jean-Pierre escribió para ella y que se estrenó en enero de 1951 en el Teatro Eduardo VII de París. Tuvo tanto éxito que la montaron en varias ciudades europeas. Es la mujer que nos mostró que no hay imposible, es la mujer que mostró que se puede contra todo prejuicio, se puede contra las limitaciones. Carlos Espinal es un artista completo. Inició su carrera a muy temprana edad
con un proyecto donde además de dirigir y coproducir, intervenía como actor interpretando 5 personajes, coronándose con el éxito. A través de los años se ha establecido como uno de los artistas latinos de más sólida preparación y de mayor reconocimiento en el teatro y la televisión de los Estados Unidos. María es un símbolo de poder, de superación, es un símbolo de la mujer valiente dominicana, es ese símbolo de ese dominicano que sale a luchar y a lograr cosas positivas. El estudio de la personalidad y el carácter de María Montez es tema pendiente de los especialistas. No siempre ocurre que una persona se programe para triunfar sin contar con las mínimas condiciones y que siguiendo ciertos caminos y dando determinados pasos, logre alcanzar lo que soñó. Te puedo decir que era una mujer muy compleja. Tenía doble personalidad, sabía que la clave estaba en jugar con la industria de Hollywood y lo hizo muy bien. Ella podía estar fuertemente en una reunión de tú a tú con un alto ejecutivo de Hollywood y luego irse al baño a llorar. But he's our friend. What has he done? No creo que por mucho tiempo alguien pueda superar lo que María logró en Hollywood, lo que logró en el mercado europeo, lo que logró como dominicana, lo que logró como una mujer de pueblo dominicano y lo que logró como latinoamericana. María Montez no solo fue una mujer temperamental, osada y valiente, también era cálida, cariñosa y amaba profundamente a su familia, características que la diferenciaban notablemente de las demás estrellas con las que compartía fama en Hollywood y Europa. Mi tía era un familiar ejemplar. Mi tía se ocupó de todos sus hermanos, se ocupó de su madre. Ella le dio mucho apoyo a su hermano, a todos le dio mucho apoyo. Fue una hermana buena. Mira, le mandó dinero a Isidorito, le mandó dinero a mi papá y a Isidorito para que pusieran en la capital un supermercado, cuando los supermercados no existían. Se lo bebieron, mi amiga, lo gastaron. En su libro María Montez, su vida, Margarita Vicens narra que la actriz planificó traerse a sus hermanos a Hollywood, pero que antes contrató los servicios de una profesora de inglés y protocolo que les diera las orientaciones necesarias para comportarse correctamente en el nuevo mundo que los esperaba, especialmente a las muchachas. La veían como una esperanza, ellas pensaban que, y así sucedió, que ellas se iban a ir para Estados Unidos así como teniendo como cabeza a su hermana allá, y así fue que sucedió, ellas se fueron todas, y los hermanos. Se llevó al más jovencito que era Jaime, pero mi papá Isidoro, que era el mayor, mi tío Aquilino se quedó aquí, ya él estaba casado, mi tío Joaquín y Luis también se quedaron aquí, las mujeres fueron las que se fueron. María Montez, con el apoyo de su estudio, la Universal Pictures, se encargó personalmente de la campaña publicitaria de sus hermanos en Hollywood. Estos llegaron a hacer carrera, aunque no alcanzaron el éxito de su hermana. La madre de María Montez, doña Teresa, afirmaba que entre ella y su querida hija María había una comunicación que trascendía lo ordinario. Ella me decía que ellas dos se transmitían los pensamientos como por telepatía, como dos gente transmitirse el pensamiento. Entonces ella le escribía y le ponía, y la otra ella le escribía y le decía, yo mismo pensé eso. Se escribían constantemente. Cuando las cartas llegaban, nadie más las abría. Solo ella las leía. No, ella se sentaba después de cocinar y se bañaba y se ponía fresquecita. Ella se ponía mucho polvo, sentaba mucho polvo, ella sentaba mucho por ese polvo. Y se sentaba a leer sus cartas 1 hora y pico, porque ella la leía más de 10 veces, la misma carta. Hasta que ella misma la asimilaba, lloraba, se emocionaba. Todo lo que le decía a su hija, ella lloraba. En 1951, año de su muerte, María Montez tenía varios planes en carpeta. Había aceptado la propuesta de su agente Louis Stewart para regresar a Hollywood,
Terminaba de filmar varias películas en Europa con muy buena aceptación por la crítica. Había incursionado en el teatro con gran éxito y acababa de escribirle una carta a su madre anunciándole de su próxima visita. Je ne comprends pas. Ah, tu comprends pas. Mais tu vas comprendre. Rien tel que la pratique. Iba a hacer su primer viaje a la República Dominicana luego de su separación de William McPheeters. Mamita querida, da pena que tu hija en tantos años, con tantas películas que he dicho que no te ha ido a ver, pero pase lo que pase, este año te voy a ver, en el año que ella murió. En torno al mito María Montés encontramos presente el elemento real maravilloso, tal como corresponde a una leyenda caribeña. Se sabe que era devota de San Antonio, que tenía un astrólogo de cabecera al que consultaba todas sus decisiones importantes y que incluso estuvo presente en su boda con Jean-Pierre Humont. Pero sus familiares afirman que desde pequeña María África tuvo el presentimiento de que iba a morir ahogada en el baño. Se bañaba con los hermanos, con cualquier hermano que estuviera ahí. Siéntate ahí en el baño, porque a la silla, pero quédate ahí sentado, que yo no quiero que tú te muevas de la silla, porque ella siempre tuvo temor, como que presentía, como que ella se iba a morir ahogada. Este es un elemento nuevo para añadir al mito, aunque se sabe que estuvo a punto de morir ahogada mientras filmaba El ladrón de Venecia y cayó a uno de los lagos de esa ciudad, que tras este incidente fue a su casa, hizo su testamento y fue cuando tomó la decisión de ir a visitar a su madre. Pero nunca pudo hacerlo. Ella después le escribió una carta a mi abuela donde decía: mamita, yo me sentí mal, a mí me dio como un desvaío y me puse a hacer mi testamento porque yo no quisiera morirme, mamita querida, y dejarte sin nada. Le dijo ella a mi abuela. Aunque no se le practicó la autopsia al cadáver, sí se realizó un apoteósico entierro, lo que ha servido para alimentar el mito. La muerte de María Montés, ¿fue un lamentable accidente o el cumplimiento de un designio? Ella se proyectó aún después de su propia muerte. Tanto es así que su fallecimiento en París llegó a un culmen a donde llegan los grandes mitos. El 11 de septiembre de 1951 se llevó a cabo el funeral de María Montés en la Iglesia Católica Romana de Saint-Pierre de Chaillot. Alrededor del mundo se lloraba a la reina del Technicolor. La noticia de su muerte fue primera plana en los periódicos de la República Dominicana. El síndico de Barahona, Víctor Matos, el presidente del ayuntamiento, Sócrates Lagares, y el secretario José Robert declararon el 8 de septiembre de 1951 duelo comunal por 24 horas y 10 días más tarde designaron una de las principales calles de Barahona con el nombre de María Montés. Tina Humont, tras la muerte de su madre, tuvo una vida difícil. Nunca congenió con la nueva esposa de su padre y a los 17 años se casó. Actuó en más de 20 películas y trabajó con directores de la categoría de Roberto Rossellini y Bernardo Bertolucci. Si María Montés fue la primera dominicana en llegar a la meca del cine, Juan Fernández es el primer dominicano que triunfa en los grandes escenarios. En Francia, rodó una película junto a Tina Humont, la única hija de María Montés. Hicimos más una amistad, pero no basada en María Montés, porque ella no hablaba mucho de la madre. Un talento enorme, no sé cuál era el dolor que tenía encima, porque nunca se logró organizar
emocionalmente. Tina Aumont cayó en el vicio de las drogas y finalmente enfermó de un enfisema pulmonar. Cumplidos los 60 años y lejos de su familia, los amigos le cumplieron su deseo de morir junto al mar. Doña Teresa Regla Vidal Recio fue superando lentamente la muerte de su adorada hija, pero años después sufrió un derrame cerebral, quedando incapacitada de valerse por sí misma. Sus otras hijas jamás volvieron a residir en el país. Los varones mayores la trajeron a vivir a la capital, donde eventualmente murió. Los Gracia Vidal siempre fueron muy celosos de su intimidad. Los tristes recuerdos de María que quedaron en la vieja casa de Barahona fueron a parar al fuego. Isidorito se encargó de borrar todo rastro de su famosa hermana. Y las quemó porque él me dijo a mí, yo no dejé indicio de María Montés para nada, porque yo no quiero que nadie viole las cosas de mi hermana. Nadie. Ni su familia, ni su mujer, ni sus hijos. I want that Cobra Jewel. Pero ese no es el final de esta historia. Algo, un impulso se alzó entre los despojos y venció el celo familiar y llenó el vacío de la muerte. Aquella niña que soñaba con ser estrella se convirtió en el arquetipo del que se traza una meta y se lanza a triunfar a pesar de los obstáculos. Y ahí radica su triunfo, en la perseverancia, la trascendencia, la permanencia. Desde entonces y para siempre, de María África hasta María Montés, se describe un mito a todo color. One day when I'm above them all. Ella sigue siendo contemporánea, es un gran orgullo para nuestra nación, para todos los latinos en general. Si tú tienes un objetivo, un anhelo del corazón, sigue tus impulsos, estructura bien tus pensamientos y dale con todo el corazón. Eso fue lo que hizo María Montés. Que de la misma manera en que valoramos a los valores patrios, de esa misma manera valoremos a lo que es María Montés en términos de la capacidad de expansión del ser dominicano hacia el exterior. Yo creo que la presencia hoy de actrices como Zoe Saldaña, Michelle Rodríguez, Dania Ramírez, Celinés Toribio, yo creo que es parte del trabajo que hizo María Montés. María Montés ya no es una actriz, es una raza. La raza latina representada en María Montés. Debería intentar hacer una recolección en filme de sus películas en 35 milímetros o tal vez en DVD, si es posible, lo que se pueda, pero que se puedan exhibir todas, una detrás de otra, y tenerlas junto con algunos de sus vestuarios, con las colecciones de sus fotos, todas esas cosas, en un sitio creado expresamente para su figura. Este museo contribuiría a elevar la autoestima nacional. Tendríamos que enseñar en todas las escuelas lo que ella logró, como ella lo logró, para que entiendan que es posible soñar.